Yo quiero jugadores humildes. No me vengan con las figuritas, no me vengan con esto que sacan pechito. No. Que vengan a decir, señores, la prioridad cuál es. Hay que romperse lo que hay que romperse para lograr el objetivo, ¿eh? Yo creo que ha sido la temporada que más he corrido en mi vida. Sí, yo tengo que reconocer que eran duras. Con Cooper nos va a quitar 5 años de vida cada uno. Y cada vez que está en un reportaje algo, le están preguntando cualquier cosa y dice, no, pero quiero decir algo. El peor entrenador que tuve es Héctor Cooper. Sem dúvida foi o pior treinador que eu tive. A ver, a mí me gustaría que un día le pregunten por qué. Dígame por qué. Não, os métodos que ele usava, todo dia, aquecimento, eram 4 quilômetros e muitos detalhes que incomodavam os jogadores. Antes do jogo, passava por ele tapão no peito que ya saía dali ya. El jugador que está acostumbrado a resistir y a pasarla mal en un entrenamiento, yo creo que lo hace hasta más hombre. Resiste, aguanta, no se doblega, va para adelante, llueve, no hay problema, cae granizo, no hay problema, calor, no hay problema, el rival, no hay problema. Yo entre semana sufría horrores, pero luego salía el día de competición con unas garantías, una autoconfianza extrema. Un nuevo entrenador en el fútbol peruano. Se suele decir que los equipos peruanos buscan entrenadores en decadencia, que ya no están en su mejor momento, que fueron buenos hace mucho tiempo y ahora están intentando seguir dedicándose al fútbol. Esto me recuerda a lo que dijo Guardiola en una entrevista hace tiempo. Hay entrenadores que simplemente necesitan seguir sintiendo esa sensación de entrenar un equipo, de preparar un partido, de verse con los jugadores todas las semanas. Ok. No importa en dónde lo hagan, necesitan seguir haciendo eso. Y creo que Héctor Cooper, el que ya han dicho será el nuevo entrenador de Universitario en Perú, es uno de esos entrenadores, que tuvo un gran momento en su carrera cuando dirigió al Valencia llegando a 2 finales de Champions League que luego perdió, y que en los últimos años, para seguir dedicándose a esto, se ha ido a dirigir a lugares inhóspitos: Uzbekistán, Siria, la República Democrática del Congo, Egipto, lugares en los que tú no te imaginarías a un entrenador decidiendo ir a trabajar allá. Pero Héctor Cooper lo hace, creo yo, porque todavía quiere seguir en esto. Le gusta entrenar, no le importa dónde lo haga, y eso es lo que creo que lo ha llevado a querer dirigir en Perú. Pero ¿quién es este entrenador? Es como cuando a veces tenés que decirle a un jugador, mire, y que es fantástico el jugador. Nunca tiene problemas, siempre está primero, pero vos decís, yo tengo 2 que son mejores. Entonces tenés que decirle a alguien, mirá, no, es mejor que te busque un club, no voy a contar, porque acá tenés 2 jugadores, pero tenés que dejar el corazón al costado. ¿Qué ha conseguido en su carrera? ¿Es cierta la maldición que dicen sobre él, que es un entrenador cebollita, pierde finales? Vamos a verlo a profundidad. Mensaje para todos los que nos siguen y quieran buscar un lugar para demostrar cuánto saben de fútbol, y nosotros tenemos el espacio perfecto para hacerlo con total seguridad. Basta con decir que son patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League para que se convenzan. Te dan beneficios como tu fija asegurada, o sea que te devuelven la plata incluso si pierdes aplicando los términos y condiciones. Puedes usar el código ALEX365 para aprovechar todas las ventajas como ver partidos en vivo y claro, los superaumentos. Todos los detalles los encuentras abajo. Héctor Cooper es, como yo les digo, un entrenador que tuvo su gran momento a inicios del siglo XXI, cuando dirigía en España. Fue director técnico del Valencia, un equipo que no era de los más grandes de España. No está, por ejemplo, a la altura de un Atlético de Madrid, pero consiguió llevarlo a 2 finales de Champions. Finales que luego perdió. Una contra el Real Madrid de Zinedine Zidane y la otra contra el Bayern Múnich. O sea, 2 partidos donde en realidad no era favorito. Es por eso que luego pudo irse a dirigir al Inter en Italia. Sí lo consideraron como un entrenador capaz de sacarle rendimiento y petróleo a un equipo que es, a pesar de que no consiguió títulos importantes, siempre lo consideraron como un entrenador capaz de sacarle rendimiento y petróleo a jugadores que puede que sean muy limitados, a equipos que no tienen mucho presupuesto. Sin embargo, cuando llegó a dirigir al Inter, las cosas no le salieron tan bien. Estuvo unas cuantas temporadas, su rendimiento estuvo más o menos en el promedio, pero no ganó títulos. Eso fue por el año 2003-2004, tal vez el mejor momento en cuanto a nombre en la carrera de Héctor Cooper. Ya no es tan relevante como antes y se entiende, ya tiene 70 años. Siendo entrenador argentino, siempre lo tuvieron muy en consideración en su país. Aún así, casi toda su carrera la ha hecho fuera de América.
sobre todo en Europa. Este regreso para dirigir a la U es la primera vez que Cooper viene a dirigir a Sudamérica desde el año 1996. O sea, hace 30 años que él no estaba en contacto con el fútbol sudamericano como tal. Yo recuerdo que en su momento a Cooper lo veían como un entrenador muy parecido a Simeone. O sea, alguien que no tiene un estilo de juego tan vistoso, pero que te sabe sacar rendimiento a una plantilla que no tiene cracks mundiales. Tal vez el crack más importante que dirigió fue Ronaldo Nazario cuando estaba en el Inter de Milán. Tiene algunas anécdotas con él donde cuenta que él siempre le pedía a los jugadores, incluso a Ronaldo, que se fajen por el equipo, que trabajen, que corran, que presionen. Y a veces eso no salía muy bien. Lo primero que hago, digo, a la balanza a todo el mundo. Llega Ronaldo, digo, Ronaldo, no, yo no me peso. Me dice. ¿Cómo que no se pesa? Me dice, no, yo no me peso porque después me cargan que tengo mucho peso. Ah, por eso es. Saqué a todo el equipo, lo saqué afuera del gimnasio y me quedé yo solo con él y Alfano. Y ahí se pesó. No eran 84. No, seguro. No. Pero tampoco era demasiado un problema. Tiene manejo de grupo, eso es verdad. Tiene mucha experiencia también. Así como también es cierto que tiene esa, digamos, maldición cargando en sus espaldas de perder las finales. Si analizamos el palmarés de Héctor Cooper, no es un entrenador que haya ganado mucho en su carrera. En ese sentido hasta se parece un poco a Bielsa. Ganó un par de Supercopas en España en el 98 y el 99. La Copa Conmebol con Lanús en el 96 y paramos de contar. Sí ha tenido muchos subcampeonatos. Subcampeón con Huracán, con el Mallorca, con el Valencia 2 años seguidos en Champions. Con el Inter de Milán fue subcampeón también de la Liga Italiana. Incluso fue subcampeón en Grecia y con la selección de Egipto perdiendo la final de la Copa Africana de Naciones. Es por eso que mucha gente en el mundo del fútbol, sobre todo en Argentina, le llaman el cebollita, el pierde finales o que tiene una maldición. Sin embargo, también hay que analizar las finales que perdió. Al menos las dos más importantes, que fueron las dos finales de Champions, yo no lo culparía por perderlas. Una, como saben, fue contra el Real Madrid de Zinedine Zidane la noche que mete el gol histórico de volea, y otra contra el Bayern Múnich. Llegó a esas finales siendo equipo revelación, no siendo favorito. Hasta cierto punto se entiende que las haya perdido, pero la maldición sí carga sobre él. Héctor Cooper no suele ganar las finales que dirige. No sé si es ya por un tema psicológico o porque simplemente tiene mala suerte, pero no la suele ganar. No sé si la U pensó en esto al momento de contratarlo. Yo creo que sobre todo han pensado en su perfil. Típico entrenador ya más viejo, entrado en años, con mucha experiencia detrás de él, que ha manejado un montón de vestuarios y un montón de jugadores en muchísimos países, y que para manejar al vestuario de la U se necesita alguien así, alguien de perfil paternalista, que trate bien a los futbolistas, pero que tampoco les deje hacer lo que quieran. Ustedes saben que yo creo que Universitario es un equipo que está tomado por su vestuario, y eso es difícil de manejar. Necesitas un entrenador que tenga el carácter y sobre todo la espalda para hacerlo. ¿Cooper tiene eso? La verdad que sí. Es un entrenador que se puede parar en un vestuario y decir, yo he dirigido 2 finales de Champions, y al menos en un vestuario como el de la U creo que sí tendría impacto. Algún jugador lo respetará por eso. Escucharán lo que tiene que decir. No es como Javier Rabanal, que era un DT que, la verdad, más que salir campeón en Ecuador, no había hecho más en su carrera. Además, Cooper, al ser un DT mucho más viejo, parecido a Fossati en ese sentido, creo que al futbolista peruano le gustan los entrenadores así, seguramente lo verán con algo más de respeto. ¿Pero será suficiente? ¿Qué tipo de entrenador es él? La experiencia, la verdad, no se la podemos negar. Lo que tampoco podemos negar es que ya está de capa caída, hacía un tiempo que no dirigía. No le llegaron muy buenas ofertas o tal vez ya no está pensando tanto en dirigir. Incluso no me sorprendería que este sea el último equipo que decida entrenar en su carrera. Su gran momento fue hace más de 20 años. Desde entonces no ha pintado mucho en el ambiente internacional. Como también suelen ser muchos entrenadores que llegan al fútbol peruano, que en el pasado fueron muy buenos, pero que estando aquí ya ellos saben que si vienen a dirigir al Perú es porque están en la decadencia de su carrera o porque no tienen mejores opciones. La liga peruana no es que sea muy atractiva para los entrenadores o los jugadores. Lo único bueno que tenemos, y eso es algo, es que pagamos buenos sueldos. En el Perú sobrepreciamos todos los salarios. Por si no lo sabían, un jugador peruano tranquilamente puede ganar más en la liga peruana que en la liga ecuatoriana o en la liga paraguaya, por increíble que parezca. Así nos consideremos una de las peores ligas de Sudamérica, equipos como Alianza Lima, Universitario, Cristal o Melgar pagan sueldos altos y a sus entrenadores también.
Eso llama la atención de varios DTs como lo hicieron con Gorosito, por ejemplo. O el propio Fossati, exentrenadores de la Liga de Argentina o de la selección uruguaya, llegando a dirigir a un país como Perú. No somos el destino más atractivo por nuestro fútbol o por nuestro nivel, pero sí por el dinero que ponemos sobre la mesa. Yo creo que eso también pudo ayudar a que Héctor Cúper decida dirigir a la U. Pero por estilo de juego, ¿es lo que necesita Universitario? Lo podríamos ver más a fondo cuando lo presenten, pero sí les digo una cosa, Héctor Cúper no juega con línea de 3. Si llega a ser entrenador de la U, seguramente empezarán a jugar otra vez con la línea de 4. Y yo no sé si la U tiene los jugadores para hacer eso. Tienen carrileros, tienen algunos centrales buenos, pero no sé si lo suficiente para armar un sistema diferente. Creo que necesitarían fichajes para un nuevo sistema, para su nuevo entrenador, que, ojo, tiene cierta fama también de ser un entrenador ratonero, que le gustan los autobuses. Así llevó al Valencia a 2 finales de Champions. No es que no haya tenido resultados, los ha tenido. Pero claro, la U no es un equipo acostumbrado a poner el autobús todos los partidos. Necesitan tener control. No son un equipo pequeño de la liga peruana. Necesitan dominar a sus rivales. Lo que me sorprende es el cambio tan drástico que han pegado en la U entre Rabanal y Héctor Cúper. Mientras Rabanal era un entrenador que tenía como sueño jugar algún día como el Barcelona de Hansi Flick, Héctor Cúper es todo lo contrario, lo veo mucho más relacionado a Simeone y a ese estilo de fútbol, que en la U la verdad históricamente siempre ha funcionado. Universitario no es que haya sido un equipo que se caracterizara por defender el fútbol bonito, la quimbosidad y los pasecitos. Universitario siempre fue un equipo que se empeñaba mucho en poner garra, poner empuje, goles de pelota parada, cabezazos, tiros libres, jugar a la contra también aprovechando un juego directo. Universitario siempre fue más de ese estilo, no de un fútbol tan pausado. Por eso me sorprende la decisión. Es como si sus dirigentes se hubieran dado cuenta del error que cometieron intentando cambiarlo todo con Rabanal y ahora quieren regresar a las bases cuando tal vez ya es muy tarde. O al menos ya es tarde para el torneo Apertura. El Clausura todavía lo pueden competir. Lo único triste para la U creo que es que no va a llegar para dirigir la Copa Libertadores. Es muy pronto, solo les quedan 2 partidos. Ya para lo que se venga en el resto del año, ahí podríamos ver algunos cambios. No me parece un mal entrenador, tampoco me parece que sea un tremendo entrenador en la actualidad. Creo que sí ha tenido una clara decadencia, lo dicen sus resultados y lo dicen los equipos en los que ha dirigido. Pero eso no significa que no pueda triunfar en el Perú, o que su estilo no encaje con la U. Creo que encaja más que el estilo de Rabanal. Y respeto, creo que sí van a tener por él cuando les diga que dirigió a Ronaldo Nazario. A partir de aquí todo depende de él.